Paso, la instalación es súper intuitiva y ANSYS, a diferencia de otros programas de elementos finitos, es un software súper como comercial. Vamos a ver que si bien tiene caleta de opciones, cosas que, por ejemplo, más teóricas que son limitadas. Entonces, bueno, el primer problema que tiene todo el mundo que nos pasó cuando instalamos ANSYS es no saben, aquí uno busca ANSYS y te sale ANSYS Help. Entonces, para abrir ANSYS, lo primero que Workbench es como el motor principal que maneja todo. Nada, porque lo abrimos, esperamos. Workbench, como les decía, es una herramienta de trabajo, o sea, el motor principal, y abrir, digamos, todo el resto tipo de motores. Entonces, tiene este árbol a la izquierda donde salen todos los módulos que tiene ANSYS para atrás. En este taller lo que llamamos Static Structural, ¿ya? Entonces, para utilizarlo, hay que buscar un árbol hacia nuestro proyecto que tenemos acá creado. Puede, por ejemplo, trabajar con no sé, yo quiero este módulo estructural estático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno también puede hacer un estructural transiente, que es como para modelar cosas que se mueven, digamos, aquí en el estático nada se mueve, todo está quieto, por así decirlo. Hay otros módulos que sirven en este momento, pero lo importante del concepto que entiendan es que uno puede tener hartos proyectos acá, por ejemplo, tengo el ABS. También uno puede conectarlo unos con otros. Por ejemplo, yo tengo una geometría y lo puedo conectar, por ejemplo, a la de otro módulo. Tengo que hacer la misma geometría de nuevo. Eso como en términos muy simples. Entonces ahora voy a borrar algunos. El módulo de estática estructural. Aquí le podemos poner un nombre si queremos para orden. Le vamos a poner taller. Entonces, ese módulo de estructural, uno tiene diversas partes. Primero está Engineering Data, que son los datos de los materiales que vamos a utilizar, luego la geometría y luego el modelo, ¿ya? Entonces esto está hecho de tal forma que uno lo va viendo desde arriba para abajo, ¿ya? Uno va siguiendo ese orden. Entonces, lo primero que uno hace es seleccionar el material que vamos a querer modelar. Entonces, para eso doble clic y se nos abre una pestaña. Entonces aquí inmediatamente, fíjense, se me abrió otra pestaña con el material. O sea, entonces SIS tiene una librería súper grande de materiales. Digamos, por aquí por defecto siempre sale acero estructural. Pero claramente uno cuando hace modelos de eventos finitos siempre va a trabajar con diferentes materiales. Entonces, primero uno puede acceder a esta librería de materiales, arriba donde dice Engineering Data Sources. Entonces uno abre y inmediatamente tiene estas librerías con materiales. Por ejemplo, podemos ver ANSYS Granta Materials. Bueno, esta es la primera que creo que ANSYS con materiales. Y claro, aquí uno puede, si le hace doble clic, puede acceder por ejemplo, no sé, aquí tienen acero al carbono, vidrio, plástico, hay de todo, un montón de materiales, ¿ya? Entonces aquí para añadirlo uno selecciona el más y listo. Vamos a añadir, por ejemplo, no sé, bronce, más, ¿ya? Y eso ya se ha añadido. Entonces, para volver a donde estábamos recién, volvimos a apretar acá, Engineering Data Sources, y aquí el bronce que acabo de seleccionar, ¿ya? Entonces, claro, uno puede añadir materiales de la librería, ¿ya? O también puede crear su propio material, digamos, ponerle uno las propiedades específicas. Entonces vamos a hacer taller ANSYS y aquí en la parte de abajo, en el árbol de la izquierda uno tiene todas las propiedades y las tiene que ir arrastrando acá, las propiedades que uno quiera poner. Por ejemplo, aquí ya, propiedades físicas, y lo arrastramos acá y a donde dice property. Y ahí aquí sale en amarillo porque todavía no le hemos puesto, está en kilogramos metros cúbicos. Que ponemos 13, por ponerle cualquier cosa. Ya ahí sale en blanco, no hay ningún problema. Aquí hay diferentes propiedades. Tenemos propiedades elásticas, por ejemplo, si un material isotrópico, ortotrópico o anisotrópico. A ver, pongámosle uno isotrópico. Uno arrastra, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, puede poner el módulo de Young, el pozón, etcétera. Claro, uno también aquí va siendo consistente con las unidades, por ejemplo, el acero era como 100.000 megapascales, por ejemplo, y no sé, 0,3. Y, y nada, pues ahí uno va insertando las propiedades que uno necesite. Y esto tiene un montón de opciones, digamos.
Por ejemplo, aquí tiene datos, uno puede insertar datos experimentales, o no sé, también recuerdo trabajé en un ramo del magíster con unos materiales hiperelados, y aquí como unos modelos para modelarlos, etcétera. De plasticidad, esto, endurecimiento isotrópico, de plasticidad, no sé, hay un montón de materiales que uno lo puede poner, pero la lógica aquí, o sea, el concepto que tienen que entender es que simplemente se selecciona, se arrastra y así queda el material. Y aquí listo, o sea, mientras esté ahí, uno cierra esta pestaña nomás y ya está guardado. Lo podemos volver a revisar. Y aquí están nuestros tres materiales que por hoy día lo damos de esa forma. No es necesario tener solo un material, solo el que va. 10 materiales aquí, luego en el uno los puede ir cambiando con un peso. Entonces luego de seleccionar el material, a la geometría. Entonces hago clic derecho y me da primero dos opciones, para abrir un motor que se llama SpaceClaim y el segundo se llama Design Modeler, ¿ya? Entonces, SpaceClaim es como, o sea, estos software son programas como para hacer dibujos CAD, ¿ya? Em, si uno le hace doble clic a la geometría, se va a abrir SpaceClaim, que es el software más nuevo de ANSYS. Ahora también uno puede abrir Design Modeler, y eso es importante porque SpaceClaim hace un par de años nomás está funcionando. Entonces, por ejemplo, si uno busca, uno muchas veces necesita hacer algo muy específico, busca en YouTube e Internet cómo hacer tal cosa, y en SpaceClaim no hay mucha información, así que por eso se los comento, que es importante saber que a veces, por ejemplo, no sé, uno encuentra un tutorial de algo específico que quiere hacer, pero está en Design Modeler, ¿ya? Ambos motores para editar geometría. Entonces, por ahora vamos a utilizar que igual es, entre comillas, más simple, ¿ya? Doble clic y se va abriendo para dibujar. Ya, aquí dice Starting SpaceClaim, ¿ya? Em, Claro, porque como les decía, el Workbench va llamando todos los software que tiene ANSYS. A ver, ¿cuántos somos? Ah, igual somos hartos. Bueno, para los otros talleres no llegaron tantos. Entonces, aquí estamos en Space Clean. Ahora, ustedes también, por ejemplo, dibujar en ejemplo en la geometría. El- ¿Cómo se llama? Ahora no me da la opción porque tenemos ahí Space Clean, pero igual uno puede importar la geometría, por ejemplo, desde punto step. Por ejemplo, si usted dibuja una pieza en Inventor, se los va a guardar en formato esto. Ahora yo les muestro esto porque lo he utilizado un montón de veces, sumamente intuitivo. Por ejemplo, y hoy día hagamos un cubo, uno dibuja un rectángulo, Inventor, 15, aquí End Sketch, y luego hay que darle volumen. Entonces aquí utiliza la herramienta. Aquí un poco diferente porque y así rápidamente. Ahora mm, yo creo que va a servir para explicar todos los conceptos. Entonces cuando uno termina simplemente lo cierra y esto está listo. Ya ahí me salió geometría. No hay que apretar nada. Aparte hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, como les decía, clic derecho y aquí me dio una opción, por ejemplo, replace Geometry. Entonces yo le pongo Browse, que es como buscar, y aquí puedo seleccionar, no sé, se me abre una carpeta donde puedo seleccionar, no sé, algún, por ejemplo, aquí hice un cubo en formato .step y yo también lo voy a importar de esa forma la geometría. A veces cuando son geometrías simples, yo les recomiendo utilizar estos motores como más son sencillos y fáciles de utilizar, pero si la geometría con la que tengan que trabajar es más compleja, lo pueden hacer en Inventor o otros software que sean específicos para hacer geometrías CAD, ¿ya? Bueno, entonces hasta este punto tenemos los materiales y la geometría lista para ahora ya podemos empezar a abrir para empezar a simular acá en la parte de model, ¿ya? Y el resto, por ejemplo, el model setup y todas estas partes se manejan en el siguiente se llama Mechanical. Aquí abajo le dice Starting Mechanical. Y en el Mechanical ahora vamos con todas las cosas relacionadas a la discretización del modelo, con las condiciones de borde, iniciando Mechanical. Igual son bien pesados, estos, al menos. Entonces se demora a veces fría.
Es un problema, o sea, he visto como complicadas con eso, pero para mover la geometría, por ejemplo, la norma, por ejemplo, otro ángulo del objeto que queremos simular es con la rueda del mouse. Uno cliquea la rueda del mouse y ahí la puede girar y con la rueda del mouse se puede hacer zoom también. ¿Ya? Eso es como para ir viendo diferentes partes. Entonces, la misma idea aquí tenemos un árbol a la izquierda y configurando todo lo que tengamos que configurar. Desde el inicio de la geometría hasta el final, donde sale entonces, tenemos la geometría y aquí sale un cuerpo nomás. Se llama así, slash solid. ¿Ya? Nosotros le hacemos clic y podemos seleccionar la geometría, o sea, perdón, el material de este cuerpo. Entonces, si vamos acá, la lógica de esto es seleccionar un ítem arriba y luego ver las opciones justo acá abajo, ¿ya? Por ejemplo, si es otro, me salen otras opciones, etcétera, ¿ya? Entonces, todo se va configurando de esa forma. Selecciona un ítem arriba, luego vemos las opciones que esté todo bien. Por ejemplo, aquí me da diferentes opciones. Por ejemplo, comportamiento de rigidez, queremos que sea flexible. Por ejemplo, cuando uno trabaja con más cuerpos, puede hacer que un cuerpo sea enorme. Entonces uno puede poner rígido algunos, o en este caso lo vamos a dejar como flexible. Más, el asignamiento, entonces puede ser. Justo aquí salen los tres materiales que hemos configurado. Acero estructural, bronce que seleccionamos de la librería y el material llamado taller así que lo creamos nosotros. ¿Ya? Que lo más probable no va a funcionar porque creo que faltaron un par de parámetros. Y ya vamos a poner bronce. Aquí rápidamente, si por ejemplo evaluar diferentes materiales, cambiar aquí nomás esa opción y listo. Y aquí nada, el resto de las propiedades que hay acá en la parte de geometría no es importante. O sea, dice hasta las coordenadas del centroide. Por ahora ya. La siguiente pestaña es la de materiales, pero ya se lo expliqué, esto ya lo tenemos con usted aquí. Uno si le hace clic, puede, si se olvida, no sé, de un parámetro, lo puede revisar aquí mismo, o se puede volver atrás también y abrir la pestaña, pero por ejemplo aquí igual se puede mirar. Las pantallas, esta parte configurada con lo que ya hemos con lo que ya hicimos en la parte de material y geometría. Entonces ahora bueno, nos vamos a saltar esto de sistemas coordenados y vamos a mirar la malla. ¿Ya? Esto es lo más importante. Uno cuando va a la malla, fíjense que acá arriba me salen un montón de opciones. Por ejemplo, ya aquí no estoy en malla, aquí le hago clic a la malla, en Mesh, y me salen todas estas opciones. Entonces para mallar, sumamente sencillo. Uno puede rápidamente poner Generate y me va a generar automáticamente una malla. Así como que es como la malla que me recomienda el programa de acuerdo a la geometría. Ahora, muchas veces, en el 90% de los casos, esta malla no me va a servir. Porque un cubo no creo que pueda haber. Pero voy a tener que cambiarla, por ejemplo, y no sé, refinar la malla en algún tipo, en algunas partes donde sean los ejemplos. Y uno puede ver, por ejemplo, lo otro importante es que también se puede ver la calidad de la malla. Entonces aquí voy a minimizar todo mejor. Ya, hay diferentes a mí siempre la calidad de la malla dice quality, entonces uno abre acá y hay un parámetro que dice mesh metric, ¿ya? Entonces aquí hay diferentes formas de medir la calidad de la malla para saber, por ejemplo, si es buena o no, o si ahí pasa, por ejemplo, que hay cuadrados o elementos hexagonales que tienen, por ejemplo, o sea, que como una dimensión muy distinta a la otra, por ejemplo, y esos elementos son muy distorsionados, lo que hace que finalmente un mallado. ¿Ya? Hay forma de medirlo, pero con Element Quality uno puede ver más o menos qué tan bueno es la malla. Son, por ejemplo, son valores que van de 0 a 1. Si tiene un 0 es una malla pésima, y si tiene un 1 es una malla, realmente todas me salen 1 porque son puros cuadrados, son puros cubos. Y diría, bueno, mi malla está bastante buena para lo que quiero hacer. Ya. Si uno quiere, por ejemplo, cambiar el tipo de elemento, ¿ya? Estos elementos son hexagonales, pueden utilizar triangulares. Entonces uno clic derecho aquí en la parte de malla y pone insertar un método, pone el cursor encima y sale una descripción de la herramienta. El método dice control el algoritmo y los tipos de malla que se usan para generar la malla, ¿ya? Primero, cuando uno utiliza estas herramientas, lo que sale en amarillo es porque cuando sale algo de color amarillo es porque uno no ha configurado esa
ese parámetro. Entonces aquí dice la geometría no selection objeto y aplicar. Y aquí ya, todo lo que configura acá se va a asignar a este objeto. Si yo tengo 3 cuerpos diferentes, por ejemplo, em, y yo tengo solo seleccionado lo que cambie aquí se va a cambiar solo en este objeto, ¿sí? Para selección automático. Aquí hay diferentes formas de hacerlo. Aquí le vamos a dar en Generate. Y aquí nos generó un mallado bastante feo, por así decirlo, digamos. Y lo vamos a apreciar mejor. Y por ejemplo, si vemos la calidad de la malla, como les decía, vamos a 0,73. Antes estaba en 1, que era lo mejor que podía, 73. Eso es porque hay elementos muy distintos. Bueno, en esta barra uno tiene diversos controles. Puede seleccionar un nodo, un elemento o un elemento. Por ejemplo, esto está muy distorsionado el elemento del medio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que mide, digamos, el mesh metric acá. ¿Ya? Por ejemplo, uno ve este mallado y rápidamente se da cuenta que no es el adecuado para este modelo, porque con la geometría elementos de tipo hexagonal, ¿ya? Porque básicamente es un cubo. Aquí les muestro cómo configurarlo, ¿no? Pero generalmente este tipo de elementos, por ejemplo, a veces tiene se tiene con muchas curvas, con muchas partes curvas, con agujeros. Ahí los elementos de tipo hexagonal no son los mejores, digamos, no se adaptan bien como aquí te van a servir más este tipo de elementos tetraedro. Vamos a volver entonces, dominant o hexagonal. ¿Ya? Y porque utilicé otro algoritmo para Maya. Y otra cosa muy importante, digamos, la licencia estudiante tiene ciertas limitaciones y una de esas son que solamente se puede hacer estructuras hasta 32.000 nodos. Entonces, como lo veo, voy a Maya, hago clic acá, busco abajo en estadísticas y aquí sale la cantidad de nodos y elementos. En este caso tengo 8.800 nodos aproximadamente y con eso estoy bajo 32.000 y no hay ningún problema de licencia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago un mallado mayor de esta cantidad? No va a tirar ningún error, pero luego cuando le den resolver, ahí me va a tirar el error, ¿ya? De que la licencia no soporta el modelo y todo eso. Entonces, importante saberlo, porque a veces uno se pasa de los nodos y luego hace toda la otra configuración y se encuentra de que está malo desde antes el modelo. Sobre la malla por ahora vamos a ver eso. Igual hay más herramientas acá. Por ejemplo, para cambiar el tamaño de los elementos y cambiar diversas cosas. Eso lo vamos a ver como con una geometría más cómo se puede refinar la malla en algunas situaciones. Eso es lo otro que es bueno conocer. Por ejemplo, en el ramo de elementos finitos se ve todo lo teórico relacionado con el método de elementos finitos. Pero en la mayoría de software comerciales, ANSYS, eso viene programado. Uno no tiene eso como al código y ese tipo de cosas. Solamente puede hacer su modelo basándose en la discretización, que sería hacer del mallado y la acción, por ejemplo, de las condiciones de orden. Y un par de configuraciones más que eso no se puede ver. Eso es igual importante tenerlo en mente. El material, el mallado, y ahora pasamos a las condiciones. O sea, en este punto la geometría ya está discretizada por el mallado que acabamos de hacer. Entonces, en las condiciones de orden se configuran acá, donde dice Static Structural. Y aquí arriba de nuevo me cambiaron las opciones. Y fíjense que tengo fuerzas, tengo soportes, puedo mover para ponerle gravedad, digamos Standard F Gravity, o se le puede poner una aceleración también. A eso es importante moderar el peso de una estructura, etcétera. Lo importante a tener en consideración es que si uno agrega una fuerza, o sea, todas las fuerzas deben tener si está mal configurado, por ejemplo, las cargas con respecto a los soportes, va a dar un error el programa, ¿vale? Entonces, supongamos que yo quiero dejar una cara fija o le quiero agregar una carga en el otro lado. Algo súper sencillo. Entonces, aquí uno tiene diferentes tipos de soportes, ¿ya? Uno hace clic aquí y tiene todos estos tipos de soportes. El más común sería el fijo, o empotrado, por así decirlo. Entonces uno hace un clic. Aquí en el árbol creo el soporte. Voy a cambiar el nombre con F2 creo que era. Sí, F2 y soporte 1. ¿Ya? Cuando uno trabaja con hartos cargas y hartos soportes, igual es útil ponerle nombres. Con F2 se hace eso.
Entonces aquí sale en amarillo la pestaña geometría, que no la he seleccionado, y aquí voy a seleccionar una cara. Uno puede seleccionar una cara o incluso un vértice como soporte. Entonces aquí arriba están las opciones para seleccionar cara, borde o vértice. En este caso, este soporte me tres vértice, borde o cara. Hay otros soportes que, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Ahí depende de qué opciones tengan disponibles. Entonces vamos a seleccionar una cara, vamos a seleccionar que todas, y aquí me sale con un tick el soporte. Entonces quiere decir que está todo bien configurado y no hay problema. ¿Ya? Ahora, entonces aquí uno puede, por ejemplo, para la parte de cargas, igual también tiene diferentes opciones. Puedo aplicar una presión, una fuerza. Hay otros, por ejemplo, estos, hay diferentes condiciones de orden de lo que están simulando. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar una fuerza, algo súper sencillo, y vamos también aquí arriba cara y vamos a seleccionar la cara que sería ya. Y fíjense, me sale en color rojo la fuerza y siguió en color a otro lado. ¿Ya? Entonces aquí en amarillo también la magnitud. ¿Ya? Y eso es porque me falta configurarlo. En este caso es cero. Entonces uno le puede poner en Newton. Ahora también claramente aquí sale la animación de la flecha que está normal a la superficie y eso igual. Y no sé, seleccionar cara, por ejemplo, darle la dirección a la fuerza. En cambio, voy a dejar esta cara. Y también se puede definir coordenadas. Aquí dice por las componentes. ¿Ya? Entonces aquí me va a pedir la componente en X, en Y, en Z. Y ahí como sé cuál es X y Z con el sistema de coordenadas que acá me sale. En este caso, la cara es perpendicular, o sea, el vector normal hacia el eje está en el eje Z. Entonces yo voy a dejar en 0 la componente en X, la componente en Y y en Z le voy a poner 100. Y ahí todas se me pusieron de color blanco inmediatamente. ¿Ya? Ahora está 100, aquí importante los signos, está 100 positivo y aquí quedó para adentro. Yo creo que quiere para afuera en este caso que quede el cubo en tracción. Entonces le voy a poner menos y ahí me quedó hacia afuera la fuerza. ¿Ya? Entonces fíjense que uno también puede, por ejemplo, diferentes fuerzas, vamos a otra fuerza. Por ejemplo, esta pongamos fuerza, ¿ya? Entonces pongamos otra fuerza, que va a ser una fuerza actuando en la cara de arriba ahora. Aplicar y le voy a poner también magnitudes. Entonces a esta le voy a poner F2 fuerza 2. Ya. Ejemplo, si yo quiero estudiar ambos dos casos diferentes, primero uno donde actúa la fuerza 1 y caso 2 donde actúa la fuerza 2, yo lo que puedo es clic derecho y ponerle entonces en este caso no me va a considerar va a estar cuidada ahí la fuerza 2, considerar en el modelo. Solamente va a estar, porque fíjense aquí sale con un tick y con una X, ¿ya? Solo con el tick sale la fuerza 1 y por eso me va a considerar esto. Ahora, si yo le pongo suppress también a la fuerza 1, fíjense que me salen signos de interrogación aquí donde dice static structure, aquí tengo un signo de interrogación. Y esto no está bien definido. Porque es un soporte y no tiene todos los soportes deben ir con su fuerza, si no, no te va a resolver el modelo. Se le ponemos unsuppress y aquí tengo una fuerza en mi soporte y aquí me cambió a un relámpago, ¿ya? Que eso quiere decir que y aquí entonces hasta este punto uno puede configurar más cosas, análisis settings. Esto igual lo vamos adelante estos diversos controles. Por ahora me interesa y las fuerzas, ¿ya? Y ahora pasamos a la parte de solución. Entonces para ver los resultados, ANSYS ofrece un montón de resultados y eso lo vamos a seleccionar en base a lo que estemos estudiando en el ejercicio. Generalmente, entonces uno va acá arriba donde dice resultados, results, y tiene acceso, por ejemplo, a información, o sea esto es de strain, es de formación, a los esfuerzos, incluso de energía, al daño que o sea, hasta un montón de cosas uno tiene la deformación. Uno puede ver la deformación total o mejor una ¿ya? Y también queremos mises, ¿ya? Y inmediatamente se agregaron ambos estados a mi árbol, pero tengo que ver si están bien configurados. Entonces, por ejemplo, aquí esta herramienta es deformación direccional, o sea, me va a decir la deformación a lo largo de un eje. Entonces, en este caso está en el eje X y la fuerza está en el eje Z, así que todos los tipos de
de configuraciones, por eso. Incluso me deja seleccionar que fíjense que en el árbol más arriba eh, nos saltamos esta parte de sistema coordenado. Y también uno puede trabajar con diferentes sistemas coordenados, al menos yo nunca lo he hecho, pero igual, por ejemplo, ese tipo de opciones. ¿Ya? Bueno, y esto está bien configurado y el esfuerzo equivalente también. Aquí hecho porque como es el esfuerzo equivalente de von Mises, dirección. ¿Ya? Entonces cuando esto está todo listo, digamos, no hay ningún campo de color amarillo, quiere decir que está bien configurado y uno le da o F5, que al menos yo prefiero presionar F5, me acostumbré al modelo. Ya, entonces aquí se resolvió todo, no me tiró ningún error. Aquí abajo dice sin mensajes. A veces salen advertencias o mensajes y salen en la parte de abajo. Siempre son importantes revisarlos porque a veces hay errores y hay que mirar las advertencias que nos da el navegador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la deformación null y que en el fondo sería desplazamiento en la dirección Z y equivalente. Y aquí, digamos, me pone los colores de acuerdo a esta escala, ¿ya? Y uno puede hacer zoom, por ejemplo, puede estudiar dónde está el máximo. Entonces, por ejemplo, dónde se dan los esfuerzos máximos, aquí hay etiquetas en la parte de arriba. Entonces, uno cliquea máximo y en este caso, ¿ya? Em, También puede ver el mínimo y se puede dar una prueba. Por ejemplo, yo puedo y ahí me dice el esfuerzo equivalente. ¿En qué unidad está mía? Aquí dice unidad megapascales, ¿ya? Se puede ir viendo el esfuerzo de este cubo. Y eso así es así como muy pasando por encima, todos los modelos de elementos finitos que se hacen en ANSYS son de esta manera, como siguiendo los pasos que hoy día le he enseñado. Primero material, luego la geometría, las condiciones de borde y luego la solución. A ver. También uno puede a los valores de forma tabular acá abajo. Y aquí salen las anotaciones gráficas. Tiene acceso a una animación, ¿ya? Configurar esta animación más, que dure más, por ejemplo, y se mueve más rápido, etcétera. Pero es como es una animación solamente. La verdad esto está estático, entonces no quiere decir que se vaya a mover. ¿Ya? Y lo otro importante de las animaciones, por ejemplo, a veces uno hace un modelo y ve que se deforma caleta, así un montón. Pero eso es porque las animaciones tienen una escala, ¿ya? Cuando uno hace modelos de elementos finitos, siempre uno tiene que reportar los resultados de alguna forma. Uno no hay que poner pantallazos de eso. Entonces, aquí arriba se configura la escala. Entonces, por ejemplo, tiene aquí escala automática, 8 elevado a 4, o sea, es casi como 48.000 veces mayor, por lo que si mis cálculos no fallan. ¿Verdadera? Digamos, en este caso se ve que no se aprecia como qué tanto se deforma el cubo, porque en verdad son muy 100 newton en este caso. Y no sé, si uno le pone, aquí le puso una escala mayor y aquí así se ve con una escala mayor. Entonces, por ejemplo, en el informe, si uno pone eso, o no sé, si uno está trabajando en una empresa, por ejemplo, y es un modelo de elementos finitos, su jefe le muestra en esto, va a decir por qué, o una persona que no sabe tanto de elementos finitos va a decir por qué esto se deforma tanto, ¿ya? Y eso es por la escala, súper importante. Entonces, bueno, dejar la escala verdadera o cuando se quiere, por ejemplo, señalar algún comportamiento en específico, ahí yo puedo poner imágenes con una escala mayor. ¿Qué podemos saber de que aumenta la escala? Es que digamos, esta cara entera no se deforma nada, digamos, el desplazamiento de todos estos no es cero, porque lo definimos en el deporte que funcionaba en todas, que justamente en la esquina o en los bordes de este cubo se van aumentando más los esfuerzos. ¿Ya? Por ejemplo, images. Entonces, no sé, voy a hacer una imagen de esto. ¿O qué hice yo? Image to file hay que ponerle. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay un par de opciones. Le ponemos OK. Y está en formato como el de imagen. Y ahí se guarda. La guardé en el escritorio. A ver. Imagen. De esta forma la imagen. ¿Sí? Bueno, como para el informe. Claro, o sea, sí, no. Eso, a ver,
¿Qué otra cosa podemos...? Aquí, rol dicho. Entonces, vamos a suprimir la fuerza 1 y vamos a activar la fuerza 2, que va hacia arriba. Le ponemos... resolver, y aquí nos va... En ese caso sería como una vida en voladizo. Una escala automática. Se ve más o menos cómo se deforma hacia... eso, entonces, por eso es tener... por ejemplo, cuando se trabajan diferentes casos con diferentes niveles de borde, es útil programar tiro y luego suprimir. Creo que por hoy es lo que vamos a ver. Que ustedes hoy hagan esto mismo que hicimos hoy día, simple y sencillo. No quería como bombardearlos con acá. A ver, algo simple. Por ejemplo, Gravity. Ya le da esto y aquí simple seleccionar una dirección. En este caso pongámosle en la dirección y negativo. Entonces, y listo. En este caso tengo una fuerza hacia arriba, creo, y la gravedad, entonces imagino que debe ser en el sentido, no sé si los puse en sentido opuesto, ¿no? Pero bueno, al menos el modelo se resolvió sin problemas. Así uno rápidamente puede configurar ese tipo de cosas como considerar la gravedad o no. Y ahí lo último que hago, por ejemplo, si no tengo soporte, le pongo res y tengo la fuerza y la aceleración de gravedad. A ver qué error me va a tirar. Entonces sale este error, sale una advertencia. Sale como advertencia al principio y luego sale como error. ¿Ya? Mensajes y aquí me sale. Entonces uno le hace doble clic y puede ver el mensaje en grande. Entonces a veces pasa que uno tiene un error y desconoce qué significa ese error. Entonces aquí uno lo abre y no sé, buscarlo en foros, en internet, etcétera. Por eso es importante este tema de los mensajes. Entonces primero me lo dio como advertencia. Matrix, una matriz mal condenada, ¿ya? Propiedades del material no razonables, algo así dice. Lisa está mal condicionada, generalmente es error, que hay una fuerza suficiente soporte. Luego me tiro el error. Encuentra, si uno ve qué pasa, esto debería salir volando, digamos. Mientras iterada, digamos, como no hay nada que se oponga a las fuerzas, por así decirlo, esto sale volando, ¿ya? Incluso pasa, por ejemplo, si uno en una cara le pone 100 newton hacia un lado y en la otra cara le pone 100 newton hacia el otro, está en equilibrio. Pero a veces pasa que de todas formas tira este error de que la matriz está mal condicionada, que no hay soporte. Bien, las fuerzas en que el cuerpo estuviese en equilibrio, la falta de soporte hace que haya un error. Entonces siempre deben haber soportes y también. Bueno, igual se pueden insertar en desplazamiento. Pero es la misma idea, herramientas